A través de los 10 resultados de la comunidad que se desarrollaron en base a los comentarios de la comunidad, nuestro primer plan estratégico propuesto para todo el condado de Fairfax traza un camino emocionante hacia nuestro futuro compartido mientras trabajamos junto con One Fairfax para preservar nuestra calidad de vida existente mientras promovemos el acceso equitativo a oportunidades para todos. Oportunidades culturales y recreativas. Un futuro en el que todas las personas sean conscientes de y puedan participar en artes, deportes, recreación y actividades de enriquecimiento cultural de calidad. Oportunidad económica. Un futuro en el que todas las personas, empresas y lugares prosperen económicamente. Un gobierno eficaz y eficiente. Un futuro en el que todas las personas confían en que su gobierno administra los recursos de manera responsable, responde a sus necesidades, brinda servicios excepcionales y los representa de manera equitativa. Empoderamiento y apoyo para los residentes que enfrentan la vulnerabilidad. Un futuro donde todos los residentes que enfrentan la vulnerabilidad están empoderados y apoyados para vivir una vida independiente en su máximo potencial. Medio ambiente. Un futuro en el que todas las personas vivan en un medio ambiente sano y sostenible. Salud. Un futuro en el que todas las personas puedan alcanzar su máximo nivel de salud y bienestar. Vivienda y habitabilidad del vecindad. Un futuro en el que todas las personas viven en comunidades que fomentan experiencias de vida seguras, agradables y asequibles. Educación y aprendizaje para toda la vida. Un futuro en el que todas las personas en todas las etapas de la vida aprovechen las oportunidades de aprendizaje inclusivas, receptivas y accesibles que les permiten crecer y prosperar. Movilidad y transporte. Un futuro en el que todas las personas, empresas y bienes puedan moverse de manera eficiente, asequible y segura en todo el condado y más allá, a través de nuestra red bien diseñada y mantenida de carreteras, aceras, senderos y opciones de tránsito. Seguridad y protección. Un futuro en el que todas las personas se sientan seguras en el hogar, el trabajo escolar y la comunidad. Por favor, siga nuestro progreso y encuentre formas adicionales de compartir sus opiniones e ideas en fairfaxcounty.gov/strategic plan.